Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Este día jueves el Señor trae un mensaje de esperanza, un mensaje de milagros para levantar nuestra vida. Yo no sé si aquí alguien está pasando por un momento de angustia, un momento de tribulación, un momento de desesperanza. Pero el Señor trae una palabra fresca en esta noche. Amén. Recíbela porque viene de parte de Él. Y es una palabra fiel y verdadera. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Bueno, decía, esta noche el Señor trae un mensaje para nosotros, un mensaje de esperanza, una historia de una mujer que estaba pasando situaciones difíciles, situaciones desesperantes, situaciones de angustia. ¿Cuántos han pasado una situación así? Una situación difícil en la vida. La vida está llena de esos momentos. En Eclesiastés 3, parece trabalengua, dice la palabra que hay una temporada para todo, hay un tiempo para todo en la vida, ¿no es cierto? Y dice que hay tiempo para reír, pero también hay tiempo para llorar. Y ciertamente esta mujer estaba atravesando por esa temporada de llanto, de desesperanza, de angustia, porque tenía una situación que la sobrepasaba. Esa es la palabra que podemos usar. Cuando esas situaciones en nuestras vidas sobrepasan nuestra capacidad, sobrepasan nuestras fuerzas, nos sobrepasa emocionalmente, psicológicamente, físicamente, y no sabemos qué hacer. Muchas veces nos enfrentamos a ese tipo de situaciones difíciles, y la verdad es que estamos a escasos 3 pasos. Cuando estamos pasando por esa situación, estamos a escasos 3 pasos para alcanzar el milagro. El Señor permite en nuestras vidas estas situaciones siempre con un propósito positivo. Siempre. Porque sabemos que la palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Así que, como nosotros conocemos esa palabra, sabemos que hay un propósito de Dios. Dios no se le escapó la situación de las manos, no perdió el control de tu vida. Es simplemente que esto es parte de la vida. Y hay un propósito maravilloso. Y estamos, como decía, solamente a 3 pasos para ser favorecidos, valga la redundancia, con el favor de Dios en nuestra vida, para su honra, para su gloria. Así que esta mujer está en esa situación difícil de su vida, esa situación en la que no entendemos por qué está pasando esto. Analizamos las circunstancias, nos analizamos a nosotros, muchas veces buscamos fallas en nosotros porque pensamos que esto es un castigo, pero no lo es. Es una simple situación adversa en nuestra vida, pero no entendemos lo que sucede. Y es justamente en esos momentos donde una voz viene a nuestra mente, a nuestra cabeza, a este campo de batalla espiritual. Una voz que te dice: ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora de qué vas a vivir? Cuando nada ha funcionado, cuando vemos todo negro por delante y no sabemos cómo salir, el Señor te dice: descansa en mí, ora, pide, clama, y vas a ver cómo yo cambio tu forma de pensar,
cambio tu forma de sentir, voy a tocar tu corazón y voy a guardar tus pensamientos. Entonces, la fe del clamor es el primero de los tres pasos que podemos tomar. Yo recuerdo una época de mi vida en la que estaba completamente desesperado y hasta caí en depresión por un tiempo, que gracias a mi esposa que me ayudaba y me levantaba todas las mañanas a la fuerza de la cama, porque no me quería levantar. Pero ella me decía, no, tienes que levantarte, tienes que salir adelante. A veces con cariño y a veces con voz de reprensión. Porque así es cuando uno cae en depresión, ya no quiere vivir, ya no quiere saber nada de la vida. Y la situación, mi situación era que ya no sabía cómo seguir adelante con la empresa mía. No sabía cómo pagar nóminas, no sabía cómo pagar a mis acreedores. No había trabajo, no sabía dónde conseguir, había golpeado muchas puertas donde mis clientes y nada salía. Y recuerdo que estando también en esa situación, clamaba al Señor cada noche, de cada día. Recordando esas épocas, yo ansiaba que llegue las 5 de la tarde para que mis empleados salgan de la empresa a poner llave, y para mí era un alivio. Decía, pasamos un día más. No sé si se ha sentido así. Y ese rato regresaba a mi oficina y a mi taller y me ponía a orar y a clamar y ponía alabanzas a todo volumen y ponía las manos sobre las máquinas, y luego iba a mi casa y en la oración de mi casa de rodillas le decía, Señor, necesito que me ayudes de tal y cual manera, porque yo ya tenía diseñado cómo el Señor podía ayudarme a mí. No sé si le pasa eso. Nos inventamos cómo queremos que el Señor nos ayude, cuando Él es el creador de todo. Y me acuerdo que por mucho tiempo, por siquiera un año que estuve luchando con esa situación, cada noche yo le decía, Señor, si nos sale este contrato, si nos dan este pedido, podremos cubrir tales gastos. Y oraba por ese pedido y oraba por ese contrato. Y el Señor en su misericordia, unos nos daba y otros no, pero de esa situación yo no podía salir. No podía salir. Así que creo que muchas veces caemos en ese paso de fe, del clamor, caemos en un error. Que al menos yo caí, tal vez ustedes no, pero yo caí. Que es darle indicaciones al Señor cómo y cuándo debe solucionar nuestra situación. Cómo y cuándo hacerlo. Pero el Señor tiene otros planes. Así que así estaba yo, igual que esta viuda, declarando al Señor lo que era mi situación en ese momento. Luego viene la pregunta y la respuesta. La pregunta de parte del siervo del Señor y la respuesta de parte de la viuda. En el versículo 2, Eliseo le dice, ¿qué te haré yo? Dime qué quieres que haga. ¿Qué puedo hacer por ti, en otras palabras? Y le dice esta palabra que es clave para esta noche. Declárame. Declárame qué tienes en casa. Dime qué tienes. Decláralo en tu oración. ¿Qué tienes? Porque algo hay en tus manos. Aquella frase de aquel fulano no tiene dónde caerse muerto es una falacia. Siempre hay algo en tus manos. Tienes aliento de vida, tienes el latido de tu corazón, tienes todavía las fuerzas de tus brazos. Algo hay en tu casa, algo hay. Y le dice, declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, y ahí está la respuesta, tu sierva ninguna cosa tiene sino una vasija de aceite. Lo que me hace pensar a mí que cuando ella veía esa vasija de aceite era un trasto prácticamente inservible, o en todo caso insuficiente para pagar la deuda de sus acreedores. De lo contrario, ella hubiera cogido esa vasija, hubiera vendido el aceite y hubiera pagado a sus acreedores. Pero cuando ella veía eso, era algo insuficiente. ¿Cuántas veces vemos lo que nos rodea y pensamos que es insuficiente para cubrir nuestras necesidades? Ya sean físicas, ya sean espirituales, ya sean sentimentales, cualesquiera que sea nuestra necesidad o nuestro problema. Y ella le dice, tu sierva ninguna cosa tiene sino una vasija de aceite. Yo le hubiera preguntado, ¿cuánto debes? Para poder entender la magnitud del problema en el que estaba metida. ¿Sí o no? Porque a lo mejor el profeta podía sacar la billetera y ayudarle. No sé. Pero esta no era una solución para el profeta, sino para el Señor. Como muchas veces pasa con nosotros. Él no le pregunta la cantidad de la deuda, para nada. ¿Sabe por qué? Porque para Dios es irrelevante el tamaño de tu problema. Para nosotros es
angustiante, nos sobrecoge, nos sobrepasa. Pero para Dios es irrelevante el tamaño de nuestro problema, de nuestra necesidad. Es irrelevante en el sentido de que para Él no hay nada imposible. La palabra dice, he aquí para mí nada es difícil, mucho menos imposible. Nosotros somos los que normalmente ponemos limitaciones a Dios, pero Dios no tiene limitaciones. Para Él no hay nada imposible. Entonces, cuando yo digo que para Él es irrelevante el tamaño del problema, no es porque no le importe, sino porque Él puede hacerlo todo. Para Él no hay nada demasiado grande. Hay un dicho que dice, no le cuentes a Dios el tamaño de tu problema, sino cuéntale a tu problema el tamaño de tu Dios. Y me gusta mucho ese dicho. No le cuentes el tamaño de tu problema, no es necesario. Para Él no hay nada imposible. Cuando el ciego Bartimeo escuchó que Jesús pasaba por su pueblo, él también se acercó a él dando gritos y pidiendo auxilio al Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús lo llamó delante de él, le hizo la misma pregunta que le hace el profeta a esta mujer, a esta viuda. Y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y yo creo, mis hermanos, que hoy el Señor nos trajo esta noche para hacernos esta pregunta. ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? ¿Qué quieres que Dios haga? Esta es una noche para declarar. Esa fue la palabra clave. Declárame qué tienes en tu casa. Primero, clama por tu problema. Declara qué tienes en tu casa. Y ese es el segundo punto de la fe. El segundo paso de fe es la fe de la declaración. Declara qué tienes. Algo debe haber en tus manos. Algo que el Señor puede usar. Algo que para ti tal vez es irrelevante, es insignificante, pero para Dios es suficiente. Es suficiente para obrar el milagro. No debemos echar las cosas que están a nuestro alcance por insignificantes o por inservibles. Para Dios todo sirve, todo sirve. ¿Qué quieres que te haga?, le dijo. Y él declaró lo que quería que se le haga el siervo Bartimeo, igual que la viuda. Tu sierva solamente tiene una vasija de aceite en casa, nada más. Es todo lo que tengo. No sé si sea suficiente, pero eso es todo lo que tengo. Cuando Jesús estaba delante de una multitud de 5,000 personas, 5,000 hombres, dice la palabra, sin contar mujeres y niños, y los vio con hambre, no había los recursos para alimentarlos. Cuando Él dijo que no se vayan a sus casas sin haber comido, los discípulos se asustaron y dijeron, ¿de dónde vamos a sacar tanto pan para tantas personas? ¿Cómo los vamos a alimentar? Pero dice Juan 6:8 que Andrés, que era hermano de Simón Pedro, era uno de los discípulos, ¿no es cierto?, le dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Delante de los ojos de Andrés, y creo que delante de nuestros ojos también, ese recurso es insignificante para alimentar a tantas personas, ¿sí o no? Pero para Dios no es insignificante. Para Dios es suficiente. 5 panes de cebada y 2 pescados para alimentar a 5,000. Tal vez Andrés podía haber dicho al muchacho, guárdalos siquiera, ni los presentes. Se van a burlar de nosotros si los ponemos aquí, porque van a decir, ¿con eso quieres alimentar a 5,000 personas? Eso es lo que pasa muchas veces. Fíjese lo que el profeta le dice a la viuda en las instrucciones que le da. Le dice, ve y pide aceite prestado y enciérrate tú y tus hijos en casa para que no escuches las voces del enemigo que quieren seguirte atacando. Cierra tu mente, cierra tus oídos para que no se burlen de ti. Andrés pudo haber tenido también temor de que se burlen de él, por eso tal vez dijo, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos, como queriendo justificarse. Es una declaración de fe, por un lado, decir, tengo estos panes y estos peces. Pero también es una protección que él hace al decir, pero no alcanzan. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Tengo esto, pero ¿qué se puede hacer con esto? Lo importante, mis queridos hermanos, es que lo declaremos. Dios quiere que lo declaremos, que lo pongamos delante de Él. Aunque parezca insignificante para nuestra vida, no echemos nada por menos. Él puede levantarlo, Él puede hacerlo.
Nosotros sabemos que por la historia, que con esos panes y esos peces se alimentaron a los 5,000 hombres, más mujeres, más niños, y encima sobró 12 cestas llenas. Las matemáticas de Dios son maravillosas. Son maravillosas las matemáticas de Dios. Yo doy gloria a Dios por eso. El insignificante en nuestras manos es suficiente en las manos de Dios. No se olvide de eso. Algo hay en tu vida que el Señor pueda usar y pueda aplicar sus matemáticas. Un recurso insignificante, más una declaración de fe, es más que suficiente para Dios. Un recurso insignificante, más una declaración de fe, es más que suficiente. No necesitas más. Así funcionan las matemáticas de Dios. Así que aquí y ahora declara lo que tienes, aunque parezca escuálido e insignificante, decláralo delante del Señor. Es una declaración de fe. Dile lo que tienes, tu corazón, en tu casa, tus anhelos, decláralo delante del Señor. No cierres la boca. El salmista dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Decláralo, no calles delante de Dios. No te tragues ese trago amargo. Decláralo delante del Señor, busca la ayuda de Él, decláralo aquí y ahora. En el versículo 3 y el versículo 4 viene la solución. Después de ella haber hecho el paso de fe, que es el del clamor, y el paso de fe, que es el de la declaración, ¿qué tienes en tu casa? Viene la respuesta. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Dios te dará instrucciones precisas acerca de lo que debes hacer. Solo hay que abrir el oído para escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. El tercer paso, cuando tú ya te acercaste y clamaste, cuando ya declaraste, es momento de escucharle a Dios. ¿Qué instrucciones tiene para tu vida? ¿Cómo te va a sacar de esa situación? Lo va a hacer. Créeme, mi hermano, lo va a hacer. Ninguna situación mala dura para siempre. No. Vienen tiempos mejores. Dios ya lo tiene preparado. Ni siquiera es que lo está preparando, Él ya lo tiene preparado. Es nuestro corazón el que se está preparando para recibir. Y es momento de escuchar. Y cuando vienen esas instrucciones precisas, es cuando el enemigo tratará de matar tu fe. Cuidado, aquí hay una advertencia. Cuando el Señor dé instrucciones es cuando el enemigo tratará de matar tu fe. Y él usa lo que nosotros llamamos los asesinos de la fe, ¿no es cierto? Esa voz vuelve a tu oído y va a decir, es ridículo lo que me pides. No tiene sentido. Tal vez la viuda pensaría, si salgo a pedir vasijas, a mis vecinas no me prestarán. Ya no confían en mí. Tal vez pensarán que no se las voy a devolver. O tal vez se burlarán de mí diciendo, ¿para qué quieres vasijas? Tú estás endeudada, no te voy a prestar nada. ¿Cuántas cosas podían frenarle a ella? Tal vez si le decía a los hijos, el profeta dice que salgamos a pedir vasijas, tal vez ellos se hubieran burlado de la madre. Le he dicho, mamá, busquemos cosas que sean más seguras para pagar la deuda. Vamos a buscar trabajo, vamos a negociar con los acreedores. Vamos a pedirles una oportunidad, un plazo, alguna otra cosa, pero salir a pedir vasijas vacías, ¿para qué quieres vasijas vacías? Para poner el aceite que tenemos. Mamá, el aceite de esa vasija insignificante, ¿quieres poner en muchas vasijas? A lo mejor las instrucciones de Dios te parezcan ridículas y absurdas, pero no nos olvidemos que las matemáticas de Dios son muy distintas a las nuestras. Amén. La gente puede sorprenderse con el actuar de Dios, puede sorprenderse con los milagros cuando tiene el corazón dispuesto a creerle a Dios. La palabra dice, aquel que cree, todo le es posible. Es el paso de fe necesario para ver la mano de Dios obrando a tu favor, haciendo ese milagro. Pero esa voz que no viene de Dios, esa voz que viene del infierno, tratará de poner pensamientos en tu cabeza para matar tu fe. Ahora, déjeme preguntar algo. ¿Dónde fue sembrado esos pensamientos que quieren venir a matar tu fe? ¿Dónde se sembraron esos pensamientos? ¿O en qué momento se sembraron en tu mente esos asesinos de la fe? ¿Cuándo es que se sembraron? Esos asesinos de la fe fueron sembrados en nuestra mente
cuando nosotros hacíamos planes acerca de cómo Dios nos tiene que ayudar a nosotros. Cuando dábamos el primer paso de fe, el paso del clamor. Cuando le decíamos, Señor, ayúdame de esta o de otra manera. En el testimonio que les conté, cuando el Señor me dio la respuesta para hacer, no tenía nada que ver con lo que yo había imaginado cómo el Señor me tenía que ayudar o me iba a ayudar. No tenía nada que ver con pedidos del cliente ni con contratos firmados. No tenía nada que ver con eso. Pero como lo había pensado y repensado tantas veces, cuando el Señor te da la solución, puede ser que vengan otra vez esos pensamientos que asesinan tu fe. Esto no es lo que imaginaba. No esperaba esta respuesta. Tal vez la viuda decía, yo esperaba que el profeta vaya y negocie con los acreedores de mi esposo. Yo esperaba que él me preste el dinero para pagar la deuda. Yo no sé qué esperaba ella, yo no sé cómo esperaba ella que el profeta le ayude, pero seguro que habrá pensado que el profeta podía hacer algo y se habrá imaginado cómo lo iba a hacer. Y ahí es cuando nosotros sembramos en nuestra mente pensamientos que después la cosecha no nos va a gustar. La cosecha de esa siembra no nos va a gustar. Entonces, siempre hay que tener cuidado acerca de qué estamos sembrando en nuestra mente. Cuando Dios dice avanza, es porque Él ya abrió las puertas, porque Él ya tiene todo preparado. Cuando el Señor le dice a la viuda, ve donde tus vecinas a pedir vasijas, es porque Él ya puso en el corazón de sus vecinas, y las vecinas tenían las vasijas listas y lavadas para entregar a su vecina. A pesar de que ella pensaría que no iba a recolectar muchas, recolectó las suficientes. No se las negaron. Cuando ella pensaba que el aceite no iba a alcanzar para llenar las vasijas, el Señor ya tenía listo ese aceite para que se estire lo suficiente y alcance. El Señor ya tiene las puertas abiertas, pero es nosotros quienes tenemos que dar el paso para entrar por ellas. Tenemos que entrar, tenemos que caminar, son pasos de fe. Tenemos que arriesgarnos, aunque a veces nos parezca inverosímil lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Tal vez nos parezca que no está dentro de los planes que teníamos, pero esos son los planes de Dios. Y esa es la tercera manifestación de la fe de la obediencia a Dios. Por más que te parezca que es irracional lo que el Señor te está mandando a hacer, hazlo. Por más que parezca que esos 5 panes y esos 2 peces, aunque sean panes de cebada, no alcancen para alimentar a 5,000 personas. Aún así, atrévete, arriésgate a partir el pan y comenzar a repartir. Señor Jesús les dijo, tomen eso, lo partió, lo puso en cestas y dijo, ahora empiecen a repartir. Yo creo que cada discípulo habrá visto su cesta y habrá visto un pedazo de pan y un pedacito de pez y habrá levantado la vista a las multitudes y habrá dicho, ¿cómo voy a hacer esto? Pero cada vez que ellos metían la mano en la cesta y entregaban, no se vaciaba la cesta, se seguía llenando y se seguía llenando. Y por más que sacaban, más se llenaba y más se llenaba, porque esa es la matemática de Dios. Él no divide, Él multiplica. Él multiplica. Él entrega lo suficiente. Pero si es que ellos no se atrevían a obedecer la orden de Dios, el mandato de Dios, la instrucción de Dios, nunca iban a ver el milagro. Nunca iban a ser testigos de ese milagro maravilloso. Igual que la viuda. Ella obedeció, dio el paso de obediencia, se encerró con sus hijos, pidió las vasijas, comenzó a echar aceite. Y la palabra dice que el aceite no cesó hasta que las vasijas se terminaron. Y fue suficiente, fue el milagro. Pero hay muchos asesinos de la fe que llegan a nuestra vida. Pedro fue amenazado o atacado por un asesino de la fe, cuando él cumplía su sueño y dio 2 pasos sobre el agua. Pero dice la palabra que él después vio el fuerte viento. En otra versión dice, vio la fortaleza del viento. Ese es un asesino de la fe. ¿Sabe cuál es? Que cuando él vio los problemas que representan al viento fuerte, dice que él tuvo miedo. Y el miedo es un asesino de la fe. Pedro tuvo que enfrentar a ese asesino de la fe. Ese asesino que lo hundió. Siendo un hombre pescador que seguramente sabía nadar, estoy seguro de eso, se olvidó hasta de nadar en ese momento. Por el miedo. El miedo te paraliza. El miedo te frena.
El miedo no te permite dar los pasos. El miedo niega la fe, la esconde a la fe. La destruye a la fe, la asesina, la mata. Noé tuvo que enfrentar también a otro poderoso enemigo o asesino de la fe. Durante 120 años él luchó contra ese enemigo. Dice la palabra en Mateo 24:37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y el versículo 39 dice, y no entendieron. Los que le rodeaban no entendían lo que estaba haciendo Noé. Durante 120 años construyó un arca y expuesto al vituperio y a la burla de todos los demás, de todos los que le rodeaban. Los que le decían, ¿qué es esto de la lluvia que tanto proclamas y declaras que va a venir una lluvia? ¿Qué agua va a caer del cielo? Recuerden, mis hermanos, que hasta el día en que se cerró la puerta del arca, jamás había llovido sobre la tierra. Y las palabras que Noé anunciaba eran locura para todos. Por lo tanto, se burlaban de él y de sus hijos por la construcción del arca. Pero Noé lo que estaba haciendo era un paso de obediencia sobre las instrucciones que Dios le había dado. Y él prosiguió a pesar de este ataque del enemigo de la fe, ese ataque que se llama la burla, ese ataque que se llama el vituperio de las personas, que cuando se empiezan a burlar de nuestra fe, queremos cesar la fe para que no se burlen más. Pero él continuó, él se enfrentó a las burlas. Jairo, el principal de la sinagoga, soportó uno de los asesinos más despiadados de la fe, las malas noticias. Dice en Lucas 8:49 que él estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. La noticia que ningún padre quiere escuchar, tu hijo ha muerto. Y ese es un asesino despiadado de la fe, uno de los peores, las malas noticias. Las malas noticias, porque nos enfrentamos ante un asesino que te presenta una razón, un suceso que ya ocurrió, una verdad en tu vida, una mala noticia, algo que te perjudica, que directamente te perjudica, mata todas tus esperanzas. ¿Qué sintió Jairo en ese momento? ¿Ya para qué? Nos atrasamos, llegamos tarde, mi hija ya murió. Pero para Dios todavía hay tiempo. Para Él no hay nada imposible. Somos nosotros los que le ponemos límites a Dios. Dios no tiene límites ni aún sobre la muerte. Está limitado Dios. Él venció a la muerte. Dice la palabra en Salmo 112:7, no tendrá temor de malas noticias. A nosotros, para los hijos de Dios es esta palabra. No tendremos temor de malas noticias. Nuestro corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está la confianza de tu corazón? ¿En las noticias, en las circunstancias de tu alrededor o en lo que el Señor dice acerca de ti? De sus planes, de sus proyectos, de su propósito en tu vida. Mi hermano, mi hermana, tú eres inmortal mientras estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Ni siquiera la muerte te puede tocar, porque estás dentro del propósito de Dios. No nos salgamos de ese propósito, sigamos adelante cumpliendo con Él. Los asesinos de la fe no pueden terminar con tu fe. Pero Jairo se enfrentó a este asesino de la fe, las malas noticias. Oyéndolo, Jesús le respondió a Jairo, no temas, cree solamente y serás salvo. Ignóralas, sigue creyendo, porque para el Señor no se ha terminado aún. Aunque las circunstancias estén difíciles, aunque pensemos que ya no damos para más, para el Señor no hay nada imposible. No hay nada imposible. Amén. Así que el Señor hoy nos está dando tres pasos para alcanzar el milagro. 3 pasos que son de fe. El primer paso es el clamor. Acércate al Señor. Pídele a Él. No te quedes con tu boca cerrada. Acércate, preséntate delante de Él. Oramos al Señor, clamamos delante de Él. A pesar de que parezca que no hay salida, clama. Clama y clama con más fuerzas. La segunda es la fe de la declaración, que a pesar de que parezca insignificante lo que tienes, decláralo delante del Señor.
Y la tercera es la fe de la obediencia, que a pesar de que parece que lo que Dios nos está mandando a hacer es absurdo, hazlo, obedécele al Señor. Permite que el Señor haga su obra en tu vida. Él necesita que nosotros le obedezcamos. Él obra en los hombres y mujeres que le obedecemos a Él, que damos ese paso de fe. Porque ese paso de fe es el que completa el milagro. Sin ese paso de fe, el milagro no será hecho. Así que si estamos dispuestos de superar esas palabras, a pesar de las circunstancias que me rodean, a pesar de la situación que estoy viviendo, voy a dar esos pasos de fe. Prepárate, mi hermano, porque el milagro está por llegar. ¿Lo creen? El milagro está por llegar. Milagros que el Señor ya tiene hecho. Soluciones que ya están en la mano del Señor. Para Él no hay nada imposible. Él es el que restaura todas las cosas rotas. Él las vuelve a hacer de nuevo y mejores. Él puede cambiar tu vida, restaurarte, tomar los pedazos de tu vida rota para hacerlos de nuevo. Él puede saciarte de gozo aún en medio de las circunstancias más adversas de tu vida. Yo no sé por qué el Señor hoy me trajo con este mensaje para esta noche. Lo puso en mi corazón hace casi una semana. El día domingo en realidad lo puso en mi corazón. Y dije, lo voy a traer. Porque creo que lo necesitamos. Yo no sé si además de mí hay alguien aquí que necesitaba escuchar esa palabra. Recíbela. Sujétate al Señor Jesús. La fe mueve montañas. El Señor Jesús dijo, si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, y ella lo haría. Esa montaña, ese problema que tienes delante de ti, esa crisis, esa situación de la que piensas que no hay salida, sí hay salida. Solamente una temporada en tu vida. Es una temporada para darle gloria a Dios, para ver las maravillas y la fidelidad de nuestro Dios, del Dios Todopoderoso, aquel que todo lo puede.